¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Hoy es miércoles 13 de noviembre, semana 32ª del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de Santa Francisca Javier Cabrini, Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre nuestro, que para servir a los inmigrantes de América, llamaste de Italia a Santa Francisca Javier Cabrini, por su ejemplo, haz crecer en nosotros la preocupación por el extranjero, el enfermo y el necesitado, y por su intercesión ayúdanos a ver a Cristo en todos aquellos con quienes convivimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Francisca Javier Cabrini, ¿qué podemos decir de ella? Esta santa muere en Chicago el 22 de diciembre de 1917. Es originaria de Lombardía, fue la menor de 13 hijos y fundó las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Por 28 años trabajó en los Estados Unidos y en Sudamérica, estableciendo aproximadamente 67 instituciones, entre hospitales, escuelas y orfanatos. Fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada en 1946 y es patrona de inmigrantes y migrantes. Les invito a ver la vida de esta santa, que es supremamente hermosa e interesante. Comenzamos con la liturgia. Nos presenta como primera lectura a la carta de Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros, por Cristo, nuestro Señor. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi cáliz rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino,
quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy tenemos esta hermosa lectura que, más que hablar de una sanación múltiple, habla de una acción de gratitud, una acción de gracias. Este texto es muy interesante porque los leprosos sabían que no podían acercarse a nadie por su situación de enfermedad de lepra. Según la ley estaba escrito que así pasara. Entonces ellos están allí y se detienen de lejos, gritan: Maestro Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús, que sabía que ellos estaban, atendiendo a la ley, no se acercaban, le dice simplemente lo que la ley prescribe: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y esto lo hacían una vez que ellos estaban sanos, para que el sacerdote verificara su estado de salud y le diera como una especie de acta que los restituyera a la vida social. Podían volver a la familia, podían buscarse un trabajo y ya no ser repudiados por lepra ni contagiar a nadie. Esto lo hacían cuando ya estaban sanos. El asunto es que aquí van a presentarse a los sacerdotes aún enfermos. Digamos que hacen un acto de fe. Tenían fe, porque están atendiendo a lo que Jesús les dice: vayan, aún cuando todavía no están curados, y en el proceso quedan curados. Algo que nos hace pensar, por lo menos a mí me hace pensar, en que la obediencia es curativa, es saludable, nos hace bien hacer caso, nos hace bien obedecer, sobre todo a las leyes de Dios, la voz de Dios, la palabra divina. Entonces dice el texto que mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Y tal vez ellos pensaron que no tenían que hacer nada más. Y se fueron, como quien dice: Jesús nos mandó a que fuéramos a cumplir la ley. Vamos para que nos den, como quien dice, la autorización de volver a tener una vida normal. Pero hay una gran diferencia entre los que son meros cumplidores de ley y los que hacen las cosas de corazón. Aquí hay uno que destaca por ello. No era simplemente un cumplidor de la ley, precisamente porque tal vez era samaritano. Y eso nosotros sabemos que los samaritanos pues no eran precisamente ejemplares en cumplir la ley. Eran, por decirlo de alguna manera, judíos de segunda categoría, si es que podemos usar ese término. Pero él no estaba muy pendiente de cumplir la ley a rajatabla. Por eso tal vez no tenía tantos obstáculos en su mente y no tuvo problemas en demorar un poco el ir al templo y en regresarse a dar gracias. Algo muy importante: no demos las cosas por sentadas. A veces la gente recibe los favores de Dios como si los merecieran o como si era algo que Dios le debiera. Y Dios no nos debe nada. Él, nos da las cosas por pura misericordia, por pura bondad, por puro amor. Y siendo así, nosotros debemos dar las gracias, cosa que hizo este samaritano. Y lo hizo de 5 formas. Fíjense ustedes: primero, regresó, no siguió el camino, regresó. Segundo, alabó a Dios. Tercero, lo hizo en voz alta. Sobre todo esto es bueno recalcarlo para la gente que dice: ¿por qué tengo yo que ir a misa y decir las oraciones en voz alta? Porque Dios en Jesucristo te salvó en voz alta, expuesto, todo fue público, en fin, lo hizo en voz alta. Se postró a los pies de Jesús, cosa que se hace solo ante Dios, y le dio las gracias. Todos estos gestos denotan en este hombre algo asombroso. Él no se creía digno de recibir tal beneficio y tal vez por eso dio las gracias. Hay una famosa frase que siempre suelo recordar: la gratitud es la virtud de los que nada poseen, de los que se sienten sin mérito para recibir nada. Es realmente una virtud de pobres, de aquellos pobres de espíritu que saben que sin mérito alguno reciben algo, y eso es bendición.
eso es gracia de Dios, es un regalo y por eso se tiene gratitud. Dios no necesita que tú le agradezcas nada, pero te hace bien que tú des las gracias, te hace humilde y te hace reconocer pues que el dueño de todo es el Señor y que nosotros pues no merecemos nada por nuestra condición de pecadores, por las muchas faltas que cometemos, porque somos polvo y ceniza. Pero si Dios nos da algo y no hay nada que tengamos que no lo hayamos recibido de Dios, es por pura gracia, sin mérito nuestro, por puro amor, es gratuidad. Entonces Jesús hace aquí una pregunta muy interesante. ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Acaso no debieron haber venido a dar las gracias? Pues sí, debieron haber venido. Tal vez ellos no se pusieron a pensar que iban a hacerle un desplante. Ellos sí iban a cumplir la ley. Pero a veces tenemos que poner un stop, parar y decir, primero tengo que ir a hacer esto y luego continuar lo que debo seguir haciendo. Dar las gracias nunca está de más. Dar las gracias no es perder el tiempo. Dar las gracias no es ir en contra de ningún mandamiento. Pero hay quienes piensan que es algo innecesario. Repito, Dios no necesita tu gratitud. Tú necesitas ser agradecido. Entonces Jesús dice, no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Hoy celebramos a Francisca Javier Cabrini, esta mujer que dio su vida al servicio de los extranjeros, de los inmigrantes, de los que venían de otros países a este país, y hizo un trabajo admirable, asombroso, y alcanzó la gloria de la santidad. Y a veces los extranjeros pueden ser de gran provecho para una nación, para un país. No olvidemos eso. También es un acto de misericordia acoger al peregrino. Y este extranjero era de los que sabían que estando allí, pues era todo regalo de Dios, inmerecido. Era un obsequio del Señor. Pero además de su sanación, obtuvo algo más. Él tenía fe, pero además de tener fe, el Señor le dio algo más que su sanación física, porque le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces no solo obtuvo curación de su lepra, sino que su alma quedó también limpia. Cuando nos acerquemos a Dios con humildad y nos postremos y le demos gracias, recuerda que el Señor quiere sanarte y salvarte. Ambas cosas, puede que ambos estén contenidos en un solo término, pero nos hace bien pensar en las dos cosas, la sanación física y la salvación del alma. Son dos cosas que pueden ir juntas, pero puede que no. En este caso, el Señor le regaló ambas a un alma que estaba profundamente agradecida de lo que Dios en Jesucristo estaba haciendo por ella. Y tú, ¿agradeces a Dios todos los días lo que viene de Él y las cosas que Él te da? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.